el tema que toca ver hoy trata del diseño de vigas a flexión simple. Bueno, ya vimos flexión simple. Aplicado, el diseño a flexión simple aplicado a vigas de sección rectangular. Bueno, esta vez vamos también a ver otra vez el tema de flexión simple, el diseño a flexión simple, pero aplicado a vigas de sección T. Justamente ahí en la figura les estoy mostrando el modelo de una viga de sección T aislada, o también llamada viga de sección T exenta. En el caso de una viga de sección T aislada, básicamente este tipo de elementos estructurales se haya constituido por una placa en posición horizontal y el nervio. Y el nervio es el que entra en contacto directamente con los apoyos. En la figura les estoy mostrando una viga de sección T simplemente apoyada. Y en este caso, el nervio es el que apoya directamente sobre los apoyos y encima del nervio está la placa. En este tipo de estructuras, las cargas generalmente actúan directamente sobre la placa. La placa, obviamente, trabaja juntamente con el nervio. Ahora, el diseño de placas es un tema que ustedes lo van a ver en la materia de SIG 210. Y una característica de las placas es que son elementos estructurales que trabajan en dos direcciones. Bueno, si a la estructura que están viendo en pantalla le quito el nervio, entonces lo que me queda es solamente la placa. Pues bien, eso es lo que van a ver en Hormigón 2, el diseño de tan solamente placas. Y las placas, vuelvo a repetir, son elementos estructurales que trabajan en dos direcciones. En cambio, las vigas de sección rectangular son elementos que trabajan en una sola dirección, en la dirección del eje que va de un apoyo al otro apoyo, ¿no? De un apoyo al otro apoyo. De ahí que a las vigas se los representa por medio de un segmento de recta que va de un apoyo al otro apoyo. En cambio, las placas, vuelvo a repetir, trabajan en dos direcciones. Por lo tanto, como una viga de sección T está formado por la unión de una placa y una viga, el nervio es una viga, ¿ya? Entonces, pues, este tipo de elementos estructurales trabajan en dos direcciones. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer el análisis estructural para ambas direcciones y tengo que realizar el diseño para ambas direcciones. Bueno, eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de este tema. Bien, prosiguiendo. Bueno, empezaremos describiendo las propiedades geométricas más relevantes de las vigas de sección T. Ahí les muestro la sección transversal de una viga de sección T y ahí podemos ver la placa y el nervio. La norma americana no utiliza el término nervio.
De repente alguien me puede decir, en lugar de la palabra nervio, ¿qué término técnico utiliza la norma americana? Ustedes se supone que ya llevaron diseños de estructuras metálicas, llevaron también diseños de estructuras de madera, por lo tanto les estoy haciendo una pregunta que considero que están en condiciones de responder. ¿Viga potenzada? No, nada que ver. Bueno, le llama el alma. Eso mismo le llaman el alma de la viga. Al nervio le llaman el alma de la viga. Por lo tanto, siempre digo, ahora sí me he enterado de que no solamente los seres humanos tienen alma, las vigas de sección T también tienen alma. Lo que no sé si cuando mueren estas vigas, no sé si se van al infierno o se van al cielo, el alma. Pero así se le llama. ¿Cómo apellida el que habló? Reyes Vidal. Reyes Vidal Ronnie. Muy bien, ganó puntos. Bien, entonces, básicamente, una viga de sección T se haya constituido por el nervio y por la placa. Como dije hace un momento, la placa trabaja en dos direcciones y por lo tanto hay que diseñarla para ambas direcciones. Continuemos. Bien, ahí está lo que se denomina el espesor del nervio. El espesor del nervio. La altura total de la viga. La altura total. Luego, ahí tenemos el espesor de la placa, H sub F, y la altura del nervio. A H sub F también le podemos llamar la altura de la placa, pero el término más usado es espesor de la placa. Entonces, H sub W es la altura del nervio y B sub W es el ancho del nervio. Proseguimos. Bien, ahí está lo que denominaremos nosotros el ancho real de la placa. El ancho real de la placa. ¿Se acuerdan que hablando de la posición del eje neutro, teníamos el eje neutro verdadero o el real y el eje neutro ficticio? Bueno, acá también vamos a tener el ancho real o el ancho verdadero. Luego, en base a las dimensiones geométricas de la sección transversal de una viga de sección T, se determina el ancho efectivo, ¿no? Ya que para diseñar una viga de sección T no se trabaja con el ancho real, se trabaja con el ancho efectivo, que generalmente es menor o igual al ancho real, como veremos a continuación. Bueno, B sub R, dije, es el ancho real de la placa, H sub F, el espesor de la placa, H, altura total, B sub W, el espesor, HW, la altura del nervio. Proseguimos con esto de las propiedades geométricas de las vigas de sección T. Pero esta vez vamos a ver las vigas de sección T con cartabones. Allí está una viga de sección T con cartabones. Los cartabones son simplemente este detalle geométrico que elimina el ángulo de 90 grados que había entre el borde inferior de la placa y el borde lateral del nervio. Teníamos un ángulo de 90. Pues aquí se elimina ese ángulo utilizando, definiendo las dimensiones geométricas de esta manera, ¿no? Donde H sub C es la altura del cartabón y B sub C es el ancho del cartabón. Bueno, constructivamente hablando, es más complicado construir una viga de sección T con cartabones
que una viga de sección T simple, la que mostré en la anterior diapositiva, ¿no? Es más sencillo una viga sin cartabones. De ahí que en la medida que sea posible, pues hay que buscar la sencillez, porque eso implica menos tiempo de trabajo. Sin embargo, a veces, pues, se requiere de manera imprescindible colocar cartabones. Esto principalmente con la finalidad de incrementar el ancho efectivo de la placa. Ya les dije que B sub R es el ancho real, pero al final no se calcula con el ancho real, se calcula con un ancho que se llama ancho efectivo. Por lo tanto, si nosotros queremos incrementar el ancho efectivo, ¿no? Cuando es necesario incrementar, porque si no es necesario incrementar el ancho efectivo, pues no utilicemos cartabones. Pero si los cálculos de diseño me piden que debo incrementar el ancho efectivo, eso se consigue, ¿no? Introduciendo cartabones en la sección transversal. Bueno, y ojo, que los cartabones no son elementos aislados. No, la sección transversal es totalmente monolítico. ¿Qué significa eso? El encofrado se prepara de acuerdo a la forma que nosotros queremos que tenga la sección transversal. Luego hormigonamos y llenamos y todo forma una masa monolítica. No vayan a pensar que primeramente se hace la placa, después el nervio y después los cartabones. No, nada que ver. Todo se tiene que hormigonar de una sola vez. Aunque hay la costumbre de algunos maestros albañiles y también algunos arquitectos, ¿ya?, que primeramente hormigonan el nervio. Primeramente hormigonan el nervio y luego en una segunda etapa hormigonan la placa. Eso es totalmente inadmisible desde el punto de vista estructural resistente. De ahí que imposible que un ingeniero esté primeramente hormigonando el nervio y luego la placa, ¿no? Tendría que ser un ingeniero con pésima formación. Bien, continuando. Entonces, B sub R, dijimos el ancho real de la placa. Aquí estoy volviendo a repetir lo que ya les expliqué anteriormente. Bueno, H sub C es la altura del cartabón y B sub C es el ancho del cartabón. Bueno, y ahora, en el diseño de viga de sección T, ¿cómo se toma en cuenta la presencia de cartabón? Bueno, acá lo dice. Dice, para el caso de vigas de sección T con cartabones, reemplazar el ancho del nervio por un ancho, llamémosle ficticio, BW', ¿no? Lo reemplazamos. Pero ese reemplazo se hace para calcular el ancho efectivo de la placa, para nada más, ¿no? Para calcular el ancho efectivo, B sub W lo vamos a reemplazar por B sub W'. Y para ello, el B sub W' es igual, ¿no?, al ancho del nervio más 2 veces la altura del cartabón, siempre y cuando la altura del cartabón sea menor a su ancho. De lo contrario, BW' es BW más 2 veces el ancho. Y esto cuando el ancho es menor a la altura. Bien, proseguimos. Nuevamente, ahí les muestro la viga de sección T simple. Viga de sección T simple o también viga de sección T exenta. Bueno, decía que
las cargas generalmente actúan sobre la placa. Y para el diseño, ¿no?, generalmente se asume que la carga se encuentra uniformemente distribuido sobre la superficie de la placa. Pues bien, si nosotros, bueno, ahí está el ancho real de la placa. El ancho real. Ahora, ¿cómo es que tenemos que hablar del ancho efectivo? Resulta que cuando nosotros aplicamos cargas, como dije hace un momento, asumimos que las cargas se distribuyen de manera uniforme, ¿no? Y bueno, si hay cargas puntuales, sí, hay que tomarlas en cuenta también las cargas puntuales. Bueno, para el diseño, obviamente necesito conocer la carga última, que en este caso ha de estar expresado en kilonewton por metro cuadrado, ya que es una carga distribuida sobre un área. Bien. Luego, para el diseño, en la dirección del eje que une los apoyos, repito, para el diseño en la dirección de la línea que une los apoyos, a la viga lo vemos lateralmente conforme la figura de abajo. Y para hacer ese diseño necesito transformar esta carga superficial, ¿ya?, en una carga lineal. Llamémosle a esa carga lineal QSUB'. ¿Cómo llego a obtener esta carga lineal? Obviamente en función de la carga superficial. Y simplemente lo que debo hacer es lo siguiente. La carga lineal ha de estar en kilonewton por metro lineal y ha de ser igual a la carga superficial multiplicado por el ancho real de la placa. Y con eso voy a hacer el diseño de las armaduras longitudinales, el diseño de las armaduras transversales, verificar todos los estados críticos de diseño, ¿no? Asumiendo, obviamente, esta es una viga simplemente apoyada. Una vez concluido ese diseño, luego tengo que agarrar solamente la placa. Para la placa tengo que hacer otro diseño. Si observan, la placa apoya en el nervio. Y a ambos lados del nervio hay lo que se llama las alas, ¿no? A ambos lados del nervio están las alas. Y las alas son una especie de vigas en volado. Por lo tanto, hablando de la placa, tengo una viga en volado a la derecha y otra viga en volado a la izquierda. Pues, bajo esas condiciones, se tiene que hacer el diseño en el sentido transversal a el eje longitudinal de la viga. Bueno, proseguimos. Ahí está nuevamente el ancho real de la viga de sección T simple. Y bueno, resulta que debido a las cargas, conforme vamos incrementando la carga, como sabemos que en este tipo de vigas el momento flector máximo está justo en el centro, haciendo estudios de fotoelasticidad y midiendo las tensiones y deformaciones en la parte central de la viga, pues bien, se observa que conforme vamos incrementando las cargas, las tensiones en el centro de la viga se van incrementando y van cubriendo un mayor área. Conforme voy incrementando las cargas, ¿ya?, las tensiones y deformaciones se van incrementando más y más hasta que llega un momento en que la viga, en la parte central, donde el momento flector es máximo y positivo, pues esta parte del hormigón falla por aplastamiento.
Y el ancho donde el hormigón falla por aplastamiento, es justamente lo que les iba comentando desde el principio. Es el ancho efectivo de la placa. La parte de la viga del ancho real que está fuera del ancho efectivo, esa parte no falla por aplastamiento, no falla. Entonces, esta experiencia muestra que de todo el ancho real de la placa, lo que participa de la resistencia no es todo el ancho real, sino el ancho efectivo. Y lo que está fuera del ancho efectivo no participa, no contribuye a la resistencia de la viga de sección T. De ahí que cuando vamos a diseñar vigas de sección T, lo primero que tenemos que hacer es determinar el ancho efectivo, ya que el diseño se hace en función del ancho efectivo y no así del ancho real. El ancho real solamente interviene cuando calculamos el peso propio y cuando calculamos las cargas que intervienen en el diseño de las vigas. Bueno, B sub R, ya lo dijimos, ancho real, y D sub E es el ancho efectivo de la placa, y pues ahí les estoy mostrando la parte o la zona del hormigón que, como el momento flector es positivo, abajo está traccionado, arriba comprimido, y justamente la zona comprimida es la que llega a fallar por aplastamiento. Es la parte del hormigón que falla por aplastamiento, ¿no? Cuyo ancho es el ancho efectivo de la placa. Bueno, pasemos a determinar ahora el procedimiento para determinar el ancho efectivo de la placa. Bueno, empecemos viendo el caso de vigas de sección T simples, ¿no? O también vigas de sección T aislada. Ahí está. Pues bien, visto ya de manera frontal la sección transversal, nuevamente ahí estoy mostrándole las dimensiones geométricas, el ancho real, ¿no? El momento, que es la solicitación actuante, y el ancho efectivo de la placa. Pues bien, según la norma americana, B sub 1, ¿no? Hace un momento, lo que está a la derecha y a la izquierda del nervio se le denomina las alas de la viga de sección T. Pues bien, B sub 1 es el vuelo eficaz del ala de la viga. Es el vuelo eficaz. B sub 1. Bueno, se supone que el ancho del nervio es un dato conocido. Por lo tanto, para poder definir el ancho efectivo, tengo que ver la forma de conocer la magnitud del vuelo eficaz de las alas, el vuelo eficaz de las alas de la viga de sección T. Pues aquí no nos hacemos mucho problema. Según la norma americana, como veremos a continuación, dice que en el caso de vigas de sección T simple o aisladas, H sub F, o sea, el espesor de la placa, siempre debe ser mayor o igual a el ancho del nervio dividido entre 2. Bueno, si no cumplen ustedes cuando están diseñando una viga de sección, no cumplen lo que dice la
la norma y luego esa viga llega a tener problemas, entonces toda la responsabilidad recae sobre ustedes. Pero si ustedes cumplen la norma y la viga llega a tener problemas, entonces obviamente la responsabilidad no cae en su totalidad sobre ustedes. Primeramente se tendría que investigar por qué razón ha tenido problemas la viga. Bueno, luego dice que el ancho efectivo tiene que ser siempre menor o igual a 4 veces el ancho del nervio. 4 veces, menor o igual a 4 veces el ancho del nervio. Listo. Como verán, no hay nada de complicado. El ancho efectivo menor o igual a 4 veces el ancho del nervio. Bueno, cuando se trabaja, se adopta el signo igual. O sea, se adopta que el ancho efectivo es 4 veces el ancho del nervio. Si el ancho del nervio es 20 centímetros, pues el ancho efectivo ha de ser 80 centímetros. Y con esa medida es que se hace el diseño de las armaduras. Y ahí, con color azul, les estoy mostrando las armaduras, ¿no? Como el momento es positivo, la cola tracciona y la punta comprime, arriba está comprimido, y abajo está la armadura traccionada, arriba la armadura comprimida, y observen ustedes la forma que tiene la zona comprimida. La zona comprimida tiene la forma de una letra T. Pues bien, si la zona comprimida tiene la forma de una letra T, significa que estamos en presencia de una viga de sección T de una viga 100% de sección T, desde el punto de vista estructural. A es la variable que me da la posición del eje neutro, ¿no? A es el eje neutro ficticio. Bueno, más adelante vamos a ver que el eje neutro no siempre se ubica conforme estoy indicando en este dibujo. Aquí está la posición del eje neutro. Y observen que el eje neutro está dentro del nervio. Está dentro del nervio. Pues bien, hay casos donde el eje neutro suele estar dentro de la placa. Dentro de la placa. Y si es así, la zona comprimida no llegaría a tener la forma de una letra T. Bien, proseguimos. Continuando con esto de la determinación del ancho efectivo, ya hemos visto que para una viga de sección T, el ancho efectivo es simplemente 4 veces el ancho del nervio. Pues bien, veamos ahora para el caso de vigas de sección T múltiple. Ahí les estoy mostrando una estructura constituida, ¿no?, por la unión monolítica de vigas de sección T. En este caso, tengo 1, 2, 3, 4 nervios. Los 4 nervios unidos por medio de una placa. Por lo tanto, cada nervio agarra una cierta porción de la placa. Cada nervio trabaja con una cierta porción de la placa. Bueno, este es el caso típico de vigas de sección T múltiples. Pues bien, aquí también cuando vamos a diseñar este tipo de estructuras, necesitamos conocer el ancho efectivo de la placa. Para ello necesito la siguiente información. La luz entre los apoyos, el espesor A
A1, que es la distancia libre entre las caras internas de los nervios, entre las caras internas, y desde luego también pues necesito conocer el ancho del nervio. Y pues ahí estoy mostrando nuevamente la sección transversal con todas sus propiedades geométricas. Bien, donde H es la altura total, H sub F es el espesor de la placa, H sub W es la altura del nervio. Bueno, para el caso de vigas de sección T múltiples, el ancho efectivo, ¿no? El ancho efectivo, bueno, pero antes de ello, repito, cada nervio trabaja con una cierta porción de la placa a ambos lados del nervio. Y ahora, el ancho efectivo, en este caso, ¿ya? Se define de la siguiente manera. La expresión que voy a plantearles dice que el ancho efectivo es el menor o igual a el menor de los siguientes valores. L sub 0 sobre 4 o bien BW más 2 veces B sub 1. De estos dos valores, elijo el menor. Elijo el menor y ese ha de ser el ancho efectivo de la placa, que trabaja junto con un nervio, ¿no? Donde L sub 0, en el caso de una viga simplemente apoyada, como en este caso, L sub 0 es igual a L. En el caso de vigas continuas de varios tramos, L sub 0 es la distancia entre aquellos puntos donde el momento flector es nulo. Bueno, acá también. Si yo dibujo para una viga simplemente apoyada, dibujo el diagrama de momentos flectores, ha de ser una parábola, donde en el apoyo izquierdo el momento es nulo. En el apoyo derecho también el momento es nulo. O sea, L sub 0 es la distancia entre aquellos puntos donde el momento flector es nulo. Y esa definición se aplica también a vigas continuas o de varios tramos. Por lo tanto, para conocer L sub 0 en el caso de vigas de varios tramos, necesito dibujar el diagrama de momentos flectores y tener claramente definido la ubicación de aquellos puntos donde el momento flector es nulo. Bien, prosiguiendo. Ahora, B sub 1, en este caso, ¿ya? El vuelo eficaz de las alas, el vuelo eficaz, se toma también como el menor entre los siguientes valores. 8 veces el espesor de la placa y A sub 1 dividido entre 2. De estos dos valores, elijo el menor. Y con eso me voy a la izquierda. Evalúo el valor numérico de esta expresión, el valor numérico de esta otra, y de los dos elijo el menor. Elijo el menor. Bien, proseguimos. Seguimos con esto de la determinación del ancho efectivo de la placa. Ahora veamos el caso de vigas de sección T múltiples de borde. Nuevamente, ahí estoy mostrando 1, 2, 3, 4 nervios unidos por medio de una placa. Bueno, los nervios del centro trabajan juntamente con la placa, ¿no? ¿Ya? Los nervios del centro agarran una porción de la placa a ambos lados.
Pero ¿qué podemos decir de los nervios que están en el borde, en los bordes, a izquierda y a derecha? Pues ahí, ese nervio ha de agarrar una cierta porción de la placa que está hacia un solo lado. Al otro lado no continúa la placa. Pues bien, en esos casos voy a tener esta configuración. El nervio ha de trabajar juntamente con la placa. Obviamente, no toda la placa, la porción que le corresponde a ese nervio, ¿no? O sea, ese nervio también ha de tener el vuelo eficaz del ala. Y si conozco el vuelo eficaz del ala, sumado a BW, me ha de permitir calcular el ancho efectivo. Bueno, ¿qué dice la norma americana al respecto? Bueno, ahí está la zona, ¿no? Al otro lado también. Y me dice lo siguiente, que el vuelo eficaz del ala se toma el menor de los siguientes valores. L sub 0 sobre 12, 6 veces el espesor de la placa y A sub 1 dividido entre 2. De estos 3 valores, elijo el menor. Y una vez definido el valor de B sub 1, obviamente el ancho efectivo de la placa es B sub W más B sub 1. Bueno, las fórmulas que estoy planteando, que son de la norma americana, me permiten obtener el ancho efectivo en los diferentes casos: viga de sección T simple, viga de sección T múltiple y finalmente la viga de sección T de borde. Aunque aquí, para ser exactos, no es una viga de sección T, es una viga de sección en L, es una viga de sección en L. Ese es el término correcto. Y la norma americana, a través de fórmulas bastante sencillitas, nos permite calcular el ancho efectivo, pero de manera aproximada. Resulta que la norma europea tiene otro método que permite obtener el ancho efectivo de manera exacta. Bueno, qué pena que en Santa Cruz hayan decidido seguir los lineamientos de la norma americana, siendo que a nivel universal se sabe que la norma europea en la actualidad es una de las mejores normas. Porque cuando digo Europa, automáticamente pienso en Alemania. Son los alemanes que han desarrollado las mejores normas a nivel mundial desde antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La primera norma sobre el hormigón a nivel mundial lo crearon los alemanes. Allá por el año 1800 y pico, no me acuerdo exactamente. Los primeros libros sobre hormigón armado fueron de autores alemanes. De ahí que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, entre el año 2019 y 2039, ¿ya?, todo el mundo utilizaban las normas alemanas. Todo el mundo, a nivel mundial. Las normas alemanas que se las conoce como las normas DIN, D-I-N, las normas DIN. De ahí que los norteamericanos también utilizaban las normas alemanas. Es más, se copiaron de ellos. Cuando a mí me tocó llevar la materia de hormigón 1, aprendí justamente utilizando la norma alemana, las normas DIN.
Y el libro que utilizábamos para estudiar es el libro de Benno Loser. Loser, un ingeniero, uno de los mejores ingenieros docentes en las universidades de Alemania. Tuve la dicha de estudiar de ese libro. Bien, jóvenes, continuando. Bueno, con esto hemos concluido la primera parte de la materia del tema de migas de sección T. Y pues lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Tengo las 8:30. Continuamos el día lunes. Voy a preparar el pórtico para que lo diseñen y eso es un trabajo individual, pero lamento decirles que ese práctico que les voy a dar es simplemente un requisito para entrar al examen. No tiene ninguna validez. Es con la finalidad de que ustedes practiquen. ¿Por qué no tiene validez? Generalmente lo hacen 1, 2 o 3, y la mayoría copia. Los prácticos que se dan, lamentablemente, así funciona. Bien, jóvenes, vamos a suspender la clase en este momento y continuamos la semana que viene. Me despido